Eustace Capitán Kidd, ese supernova de la peor generación que cuando fue presentado fue tan épico que pensábamos que iba a ser el que más relevancia iba a tener de todo el grupo, y no pasó, pero no estábamos equivocados, porque incluso Oda confesó que para él el más importante iba a ser Kidd, pero terminó siendo Law, y eso nos da a entender que los planes que tenía para este personaje, por causas internas de la historia de One Piece, no pudo ser así, y esto a mí me parece perfecto, porque significa que ni Oda puede controlar el mundo tan vivo que ha creado, y es que los personajes se mueven a su manera y no están obligados a seguir un camino establecido, forzando así su viaje. El caso es que Kidd, a pesar de que no tuvo tanta relevancia hasta el punto de que ni su pasado se nos fue revelado en el manga, aún así nos ha dado muy buenos pics, que por cierto, aunque su pasado no haya salido en el manga, Oda explicó parte de ella en un SBS, que evidentemente está incluido aquí en su historia, y probablemente no lo sepáis. Así que bueno, dicho esto, no hagamos más larga la introducción y empezamos con la historia y evolución de Eustace Kidd, el mayor rival de Luffy. Todo empieza desde el South Blue, en una isla que no estaba afiliada al gobierno mundial. Allí nació Eustace Kidd, un niño, nunca mejor dicho, que tenía de amigo a un chico llamado Killer. Estos dos grandes amigos se conocieron cuando apenas habían llegado a la adolescencia y fue un tanto especial la forma. Y es que veréis, los dos comían junto a una amiga suya llamada Victoria Shuriton. Esta amiga no lo sabía, pero los dos amigos estaban enamorados de ella. La comida que comían era curry udon, y ella se le derramó curry por encima mientras estaban comiendo y se le manchó toda la ropa. Esto hizo que se rieran de ella y se enfadó, a lo que les pegó a los dos y se fue enfadada. De esta forma Kidd y Killer se hicieron amigos ya que se lo pasaron muy bien. Tiempo después de eso, al vivir en una isla no afiliada al gobierno mundial, había crímenes por todas partes, un poco similar a la isla natal de Barba Blanca, que al no estar afiliada al gobierno mundial había crímenes también por allí. Y un día como cualquiera, esta chica llamada Victoria fue asesinada por la banda principal de la isla. Kidd, enfadado por lo que le hicieron a la chica que le gustaba, reunió a los más fuertes de las 4 ciudades de la isla, que eran el mismo Kidd, Killer, Hit y Wire, y masacraron a la banda dominante, siendo ellos los nuevos jefes del lugar, pero no estaban satisfechos, así que decidieron formar su banda pirata para ir en busca de una libertad menos opresiva que la de su isla, nombrando su barco pirata como Victoria Punk, como tributo por la chica que les gustaba. Como piratas, lo poco que se sabe de ellos es que fueron responsables de muchas destrucciones y mataron también a muchos civiles, ya que a la mínima que alguien les provocaba, ellos se lo cargaban. Entonces Kidd, a los 19 años, ya había alcanzado una reputación de alguien muy malvado, llegando incluso a enterarse de esto Ace, ya que algo pasó hace 4 años atrás cuando conoció a Yamato que hizo que fuese súper conocido el incidente, aunque a día de hoy no sabemos de qué se trata todo lo que hizo. Pero bueno, después de su gran viaje por la Grand Line, su tripulación finalmente llega al archipiélago de Sabaody, con la meta clara de prepararse para viajar al Nuevo Mundo, al igual que los Mugiwaras y los demás supernovas. Aquí es cuando descubrimos que su recompensa es de 315 millones de berries, superando incluso la de Luffy en ese momento. El caso es que tras su llegada a la isla tuvo una pequeña discusión / pelea contra Scratchman Appu, otro supernova, pero Appu decidió posponer la pelea para cuando estén en el Nuevo Mundo, y Kidd aceptó. Después de eso, con su banda empezaron a dar una vuelta por el archipiélago y llegan a la casa de subastas. Sin embargo, antes de que las subastas empezaran, Kidd comenta un par de cosas interesantes. Lo primero es sobre lo mierdas que son los nobles mundiales, algo curioso que lo diga él, y luego habla de Trafalgar Law, otro supernova al que le parece un irrespetuoso, ya que este último le sacó el dedo en forma de burla. En el anime esto lo censuraron, pero en el manga se ve cómo lo hace, os lo dejo en pantalla para que lo veáis. A medida que avanzan las compraventas de los esclavos, Kidd se da cuenta de que algunos de los Mugiwaras están allí, comentando que está decepcionado por no poder ver el capitán, es decir, Luffy, ya que escuchó rumores de que es un loco sin miedo. Y bueno, el espectáculo continuaba, llegando hasta el momento donde Charlos puja una cifra ridículamente alta por una sirena llamada Kami. Kidd al ver esto se decepciona demasiado, ya que dice que el mundo está sumida a la decadencia, pero justo en ese momento Luffy y Zoro chocan contra la pared, rompiéndolo e interrumpiendo todo el espectáculo, lo que hace que Kidd se sorprenda. Esto también hace que Luffy provoque un gran revuelo en la casa de subastas y en medio de todo este caos, Luffy le pega un puñetazo al noble mundial Charlos, a lo que provoca miedo y nervios a todos los presentes, con la excepción de Kidd y Law, ya que viendo sus caras parece que les haya gustado que Luffy hiciera eso. Después de ello aparece un
gigante y un viejo que estaban en medio del escenario. Este viejo calcula y analiza la situación, y después de ello desata una gran explosión del Haki del Conquistador. Kid logra resistirlo y se da cuenta de quién realmente es ese viejo, básicamente Silver Rayleigh. Esto hace que Kid no entienda cómo una leyenda como él está aquí, pero no había tiempo que perder, ya que se dio cuenta de que la marina ha rodeado la casa de subastas para detener todo el caos. Así que a pesar de que Kid le haya gustado la acción de Luffy, la de golpear al Tenryubito, decide irse de allí ya que no le apetece enfrentarse a un almirante, al menos por ahora. Así que como favor les va a quitar a los marines que estaban allí. Luffy no acepta esto y Law tampoco, así que deciden unirse al combate contra los marines, a pesar de que Kid decía que les estorbaba más que ayudar. Ahora, con los tres capitanes juntos, empezaron a pelear contra los marines, mostrando cada uno de ellos sus poderes de frutas del diablo. Luffy dice que ellos dos tienen poderes muy extraños, pero Kid dice que el suyo es peor. ¿Será que sabía que era Nika? Nah, es broma. Después de eliminar la primera oleada de marines, Kid decide despedirse de Luffy y Law, y les avisa de que no será tan buena persona con ellos la próxima vez que se vean. Luffy, como siempre, se la suda por completo y dice que será él quien encontrará el One Piece, lo que Kid y Law se quedan fijados en las palabras de Luffy. Esto hace que Kid, al estar distraído, casi le golpea a un marine, pero Killer le defiende y le dice que se concentre en la pelea. Pero Kid le dice que la gente siempre se reía de ellos por decir lo que dijo Luffy, pero esta vez, en el nuevo mundo, va a ser al revés. La gente se va a reír de los que no van a por el One Piece, ya que quien no tenga huevos y fuerza para perseguir sus sueños serán personas que no valgan la pena. Y bueno, después de ganar a los marines, se despide Kid y dice que espera verlos en el nuevo mundo. No obstante, antes de salir de la isla, la pierna de Kid es atravesada de repente por un láser de luz, quien pensaban que era de Kuma el Shichibukai, aunque en realidad era un pacifista, y en ese mismo momento vuelve a aparecer Law y su banda. A pesar de que Kid le dice que él solo se encargará, Law no le hace caso y se enfrentan juntos al pacifista, logrando ganarle a duras penas, y ahora sí, finalmente huyen de la isla. Unos días más adelante vuelven a Sabaody. Esta vez, como no hay caos, podrán ir al nuevo mundo tranquilos, pero antes de ello estaban observando la transmisión de la ejecución de Ace, pero no pudieron terminar de verlo, ya que unos marines iban tras ellos. Pero tras finalizar esa guerra se ve a la banda de Kid en su barco y este menciona que el final de esta gran guerra dará inicio la nueva era de la piratería. Y la guerra obviamente terminó, y Kid y su banda ya están en el nuevo mundo. Este está leyendo el periódico sobre cómo Luffy volvió a Marineford para tocar la campana Ox, a lo que le pregunta a Killer que qué significa esto. Killer le dice que probablemente se deba de interpretar esto como un anuncio de algo, en este caso que Luffy se va a crear una nueva era por sí mismo. Kid obviamente se enfada y dice que este tipo sabe cómo ponerle de los nervios, y que cuando se vuelvan a ver no va a ser tan generoso como para que le permita hacer lo que le dé la gana. Es aquí cuando vemos que han tomado una tripulación pirata como cautivos, y después de que ese capitán de esa tripulación pidiera piedad y que les dejara escapar fuera del nuevo mundo, Kid les dice que no, que su cobardía no iba a ser perdonada, así que crucifica toda la tripulación y asegura que la gente con poca determinación no merecen la pena que sigan viviendo. Ahora bien, saltamos 2 años, vemos cómo aumentó la recompensa de Kid a 470 millones de berries. Además, esta vez perdió su brazo izquierdo en una batalla contra los piratas de Akagami, aunque en realidad fue Ben Beckman quien lo hizo, y Kid reemplazó el brazo por uno mecánico. También parece ser que se infiltró en Totoland y atacó a un comandante dulce para obtener un Road Poneglyph, pero pudo escapar rápidamente sin llegar a encontrarse a Big Mom, eso sí, destruyendo 2 barcos de los piratas de Big Mom en el proceso. Avanzando más, vemos como Caesar Clown muestra a los bajos mundos sus avances científicos, y Kid fue uno de los tantos espectadores que querían ver qué iba a mostrar. Además, vieron que Law era prisionero de Caesar, y Killer le dice a Kid que realmente Law no se convirtió en un perro del gobierno siendo un Shichibukai, sino que en verdad, y como se imaginaba, tenía algo en mente. Después de ello, Killer le dice a Kid que se prepare, que los invitados llegaron, y que sea amable con ellos, a lo que Kid le dice que no sea tan insistente. Es aquí cuando vemos que los invitados son otros de los supernovas de la peor generación, es decir, Scratchman Apu y Basil Hawkins, pero nada más llegar a la sala, Kid se enfada con Apu, ya que este había derrotado sus nakamas, pero Apu le dice que al entrar en territorio enemigo no podía confiar en que no hubieran francotiradores u otras amenazas similares por alrededor. Tras esto, el pequeño problema entre ambos hace que Kid recuerde a Killer que ese era el motivo por el cual había dudado en invitar a un tipo como este, y Apu y Kid continúan enfrentados por sus pequeñas diferencias. Killer, que no sabe qué hacer al respecto, se pregunta cómo van a formar una alianza si se comportan así. Más tarde, sin saber qué pasó entre esos supernovas, Kid sale de su escondite preguntándose qué tienen planeado Luffy y Law después de que el periódico informase sobre su repentina alianza.
Avanzando más, Kid aparece de nuevo junto a Hawkins, Apu y Killer, comentando la derrota de Doflamingo por parte de la alianza pirata Hard y Mugiwara. En esa misma reunión, Killer revela el objetivo de su alianza, que es básicamente derrotar a uno de los emperadores del mar, o sea Shanks el pelirrojo. Pero, más adelante se desata una gran explosión en la base de la alianza. Kid se acerca junto a sus compañeros y sus respectivas bandas para ver qué ha pasado, y se encuentran con un gran agujero en el suelo con la silueta de una persona. Tras preguntarse quién había hecho ese agujero y causando este desastre, otro emperador, en este caso Kaido de las Bestias, que se había intentado matar, sale del agujero y se planta frente a Kid, Apu y Hawkins, maldiciendo a Doflamingo por haber sido derrotado y anunciando que una gran guerra está próxima a acercarse. Kaido ve a los supernovas de la peor generación y les propone unirse a él. Hawkins y Apu aceptaron, pero Kid y Killer se negaron, peleando contra él, pero no sirvió de nada porque fueron derrotados brutalmente y sin esfuerzo. Después de la confrontación contra Kaido, Kid fue golpeado y encarcelado por el emperador y su tripulación en Onigashima. Este último borracho le dice a Kid a decirle a Luffy y a Law que los pequeños juegos de piratas se acabaron para ellos también, al igual que él. Ahora sí, llegando al arco de Wano, Kid fue enviado a la prisión de Udon y le fue confiscado su brazo mecánico. Luffy fue encerrado en la misma celda que él, y tras jurar ambos su venganza hacia Kaido, se reconocieron. Varios días después, Kid y Luffy finalmente sanaron sus heridas y empezaron una rivalidad dentro de la prisión tras transportar decenas de rocas cada uno, y fueron recompensados con un bol gigante de kibidangos. Debido a esto, el jefe del sitio llamado Dobon les atacó por haberles quitado su comida, pero ambos piratas lo derrotaron con gran facilidad. Más tarde, Kid escuchó a Caribou explicarle a Luffy cómo le cortaron el brazo a Kid e intervino para corregir la historia, diciendo que fueron los piratas de Shanks. Después de ello, Kid y Luffy discutieron sobre cuál de ellos derrotaría a Kaido, y un par de días después Kid logró huir de la prisión, de forma que no sabemos a día de hoy. No obstante, su huida fue más tarde reportada a Queen, quien quedó sorprendido al escuchar la noticia. Mientras Kid se acercaba a la capital de las flores, reconoció a Killer e intentó que le contara qué había sucedido con él y la banda cuando se separaron, siendo interrumpido por varios miembros de los piratas de las bestias y capturándolos de nuevo. Destrozado por lo que vio, no puso resistencia y fue enviado de nuevo a Udon. Allí volvió a exigir que le contaran lo que le habían hecho a su compañero, ya que Killer no quería hablar, y Queen condenó a ambos a tortura submarina hasta que Luffy y Hyogoro murieran. Un tiempo después, Big Mom llegó al lugar y derrotó a Queen, provocando durante la pelea que ambos salieran a la fuerza del agua. Mientras Luffy y el resto de la alianza ninja pirata Mink Samurai luchaban contra los piratas de las bestias, Raizo lanzó unas llaves a Kid y Killer, y Kid decidió quedarse sentado y observar cómo se desataba el caos. Ambos se liberaron y Kid estaba enfurecido enormemente con Luffy al oír hablar de alianzas, ya que Kid tiene un trauma con ello por lo que le hicieron, y mientras salía de la prisión con su compañero, juró que no volvería a confiar en nadie más y que se encargaría ahora de buscar el resto de sus compañeros. Después de unos días, en el día del Festival del Fuego, Kid y su tripulación se presentaron en el puerto Tokage, con el objetivo de derrotar a Kaido atacando a varios barcos de los piratas de las bestias y encontrándose con los miembros de la alianza ninja pirata Mink Samurai. Y después de rescatar al grupo de Kinemon, Kid y su tripulación se sorprendieron al escuchar que Kaido había formado una alianza con Big Mom, y sin inmutarse, Kid, Law y Luffy destruyeron un barco de los piratas de las bestias a la vez, y mientras se encargaban del último barco enemigo, se sorprendieron al ver la llegada de Jinbe y se enteró de su unión con los Mugiwaras, y dándose cuenta que ahora tienen un compañero muy importante, puesto que Jinbe es conocido mundialmente y él es consciente de ello. Después de desembarcar en Onigashima, los piratas de Kid recibieron disfraces de los piratas de las bestias de Kinemon, y después de ello la alianza comenzó su incursión. Los piratas de Kid se adelantaron antes que los Mugiwaras, y mientras profundizaban en Onigashima, Kid se sorprendió cuando Luffy y Zoro comenzaron a desatar caos, pero también se percató que estaba Apu, y mientras que este último estaba distraído lidiando contra los Mugiwaras, Kid lo atacó por venganza. Es aquí cuando vemos que Kid le echa en cara todo a Apu sobre la traición, y Apu, golpeado, no decía nada. Sin embargo, se recuperó rápidamente y contraatacó, obligando a Kid a retroceder. Repentinamente, Hacha, uno de los Numbers, comenzó a atacarlos, y mientras Kid, Killer y Zoro y Luffy escapaban, fueron capaces de protegerse de los ataques de Apu, tapándose los oídos. Una vez dentro del castillo, Kid y Killer se separaron de sus aliados y comenzaron a luchar contra una gran cantidad de gifters. Más tarde, Kid y Killer recibieron refuerzos por parte de los samuráis aliados. Ahora bien,
Bien, durante la preparación para la pelea contra Kaido, Kid comenzó a usar sus poderes magnéticos para recolectar todos los objetos metálicos sueltos en el camino hacia el techo, y cuando alcanzaron el tercer nivel del castillo, la pila de metal había crecido hasta llenar todo el pasillo. Finalmente los dos llegaron al techo, en donde pronto se les unieron Law, Zoro y Luffy, mientras se preparaban para luchar contra Kaido y Big Mom. Kid se quedó un poco en shock cuando vio a Luffy dañar a Kaido, y después de que Law envió a las 9 vainas rojas a un lugar seguro, Kid se burló de él por estar al servicio de Luffy, ya que Law solo actuó después de que Luffy lo pidiera, aunque Law insistía enfadado de que ya tenía planeado ayudarles. No obstante, después de un pequeño juego infantil de Luffy, el de no esquivar los ataques de Big Mom, los dos enfadados terminaron aceptando su desafío y todos acabaron recibiendo la peor parte del ataque, quedando dañados momentáneamente, pero se recuperaron rápidamente y los 5 miembros de la peor generación atacaron a Kaido, pero este último se transformó en un dragón y se unió a Big Mom en el cielo preparándose para la batalla. Aquí cortamos la explicación, ya que próximamente traeré un vídeo resumiendo y explicando toda la pelea de Kaido contra los supernovas de la peor generación y también el Luffy vs Kaido, así que esperadlo, que me está llevando más tiempo de lo habitual, ya que quiero subirlo todo junto, incluido la pelea de Kid y Law vs Big Mom. Por lo tanto, vamos a avanzar muchísimo, ya que nos saltamos no solo esta pelea, sino que, como digo, también la pelea que tuvo Kid y Law en conjunto contra Big Mom. Así que, por supuesto, ganaron ellos, pero acabaron medio muertos, y aún así sus bandas celebraron por la victoria. Ahora solo faltaba por terminar la pelea de Luffy contra Kaido. Kid esperó a que concluyera la batalla, considerando la posibilidad de que Kaido emergiera como el ganador y qué debería hacer si eso pasara. Y pasó, porque una vez que Kaido descendió de la azotea y anunció su victoria sobre el capitán de los Mugiwara, Kid lamentó el resultado, pero también declaró que no caería sin luchar. Mientras se preparaba para el combate, una vez más, Kid fue el objetivo de las fuerzas de Kaido, pero su tripulación lo protegió. Luego de eso, Kid notó que Luffy todavía estaba vivo a través de su haki de observación, y después de eso fue testigo de un brazo gigantesco descendiendo del techo y llevándose a Kaido de regreso a la azotea, algo que le dejó sin palabras, pero más sin palabras le dejó luego de haber presenciado la cabeza gigante de Luffy aplastada contra el suelo, llegando a verse desde el techo después de que Kaido lo golpeara. También vio a los samuráis resignarse a una posible muerte, pero siguió esperando el resultado final de la pelea confiando en Luffy, y como no podría ser de otra manera, Luffy terminó ganando y se alegró junto a Killer cuando se confirmó definitivamente la derrota de Kaido. Y bien, la guerra terminó y una semana después Kid y su tripulación supervisaron las reparaciones del Victoria Punk y el Thousand Sunny y el Polar Tank, junto con Usopp, Franky y los piratas Hart en el puerto Tokage, con Kid tratando de disuadir a sus subordinados de ser demasiado amigables con los Mugiwara. Luego se unió Apu con un periódico que mostraba la nueva recompensa de 3.000 millones de berries de Kid, así como los nuevos Yonkous del mundo, y enfadado por lo que vio en el periódico, Kid fue directo a la capital de las flores para confrontar a Luffy sobre la noticia, pero terminó obligado a participar en el festival de los fuegos artificiales, en contra de su voluntad, ignorando los intentos de Luffy de socializar con él. Kid luego le mostró a Luffy la noticia sobre el nuevo estatus con el que se había marcado a este último, es decir, Luffy siendo un nuevo Yonkou, y Luffy, pues bueno, se sorprendió también. Unos días más tarde, mientras sus tripulaciones estaban almacenando las cargas en el puerto Tokage, Kid, Luffy y Law intentaron decidir nuevas rutas para que cada uno de ellos las siguiera, y Kid se dirigió hacia el camino más oriental, después de vencer a Luffy a un juego a duras penas al apostar por ello. Luffy se enfadó y se burló de él diciéndole que él es un Yonkou, y eso hizo que también se molestara por Luffy. Igualmente le dijo que lo que más le molestaba era esto, y le mostró el cartel de Cross Guild, porque no entiende cómo Buggy es Yonkou y que tiene a su disposición a personajes importantes como Mihawk y Crocodile. Después de ello, Law le dio una copia del Road Poneglyph de Kaido, en parte por haber sido útil en la invasión a Onigashima. Kid y Killer luego comenzaron a hablar la seria posibilidad de buscar a un hombre misterioso con una marca de quemadura, que sentían que podría ser clave en la lucha por el One Piece, ya que probablemente tenga el último Road Poneglyph que necesitan, algo que despertó la atención de Luffy y le preguntó que quién era, pero para diversión de Kid, al sentir que tenía más ventaja sobre él en algo, no le quiso decir nada. Y bueno, con su tripulación lista para zarpar, los piratas Kid partieron de Wano, pero no antes de que el propio Kid se burlara de Luffy y Law por última vez yendo por el camino seguro y les incitó a abandonar el país saltando desde el camino menos seguro, es decir, la cascada, y eso hicieron evidentemente. Ya siguiendo la ruta que su capitán eligió en Wano, los piratas de Kid llegaron a su próximo destino, que sería Elbaf.
Poco después de su llegada se encontraron con los piratas del pelirrojo y las tripulaciones aliadas de estos últimos, lo que llevó a Kit y a su tripulación a prepararse para la batalla. Entonces, para quitarse de en medio a las tripulaciones aliadas del emperador, Kit formó su Damned Bank, pero Shanks, usando su visión del futuro, vio una escena catastrófica en el que el ataque de Kit destruía y masacraba a cientos de personas de un golpe y sin tiempo a reaccionar, negándose totalmente a permitirlo y sintiendo un gran disgusto hacia Kit por haberse excedido tanto con los daños colaterales, a lo que Shanks fue a por él sin pensarlo y fue one-shoteado inmediatamente de un golpe con el Kamusari de Shanks, que también tumbó a Killer en el proceso, ataque que causó todavía más daño al hacer explotar el cañón de Kit. Es aquí que ahora, con un Kit y Killer completamente derrotados, su tripulación suplicó clemencia y le entregó sus Road Poneglyphs. Sin embargo, cuando Shanks abandonó el Victoria Bank, este y su tripulación fueron aniquilados por el Hakoku de Dory y Broggy, siendo esto lo último que se vio de Kit y su banda y cómo caían inconscientes a las profundidades del mar, y el narrador dando el mensaje de que la tripulación de los piratas de Kit fueron totalmente aniquilados, dando aparentemente su final como pirata. Y bueno, familia, aquí termina la historia de Kit. A decir verdad, yo pienso que Kit sí va a volver. No creo que haya muerto, a pesar de que Shanks fue a matar. Supongo que tendrá una pizca de compasión y les habrá dicho a sus nakamas que les salven, aunque también es cierto que esto lo veo que la gente lo dice, que en realidad Kit ya no aporta nada en la historia, y está bien que esta sea su conclusión. Pero, aunque me parezca bien también, dudo de que Oda no aproveche más al personaje de Kit. No sé, decidme vosotros qué pensáis sobre esto. Eso sí, como dije, en un futuro os traeré las peleas al completo de Kaido contra la peor generación y de Kid y Law contra Big Mom. Por último, como dato interesante, me parece súper curioso que al final la banda de Kid pidiera clemencia, algo que también hicieron una banda pirata que capturaron cuando entraron en el Nuevo Mundo, siendo un poco irónico la situación. Pero bueno, poco más por mi parte, espero que os haya gustado la historia de Kid, ya sabéis, si queréis que os traiga la historia de Law también, podéis pedírmelo en los comentarios. Yo me despido ya, pero no sin antes deciros que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!